Hoy conocerás la teoría oscura sobre el origen de Peppa Pig. Esta cerdita fue uno de los personajes más populares entre los niños hace algunos años. Su rostro y el de sus amigos se podía ver en miles de productos promocionales, mochilas, juguetes, calcomanías, libros y dulces. Sin embargo, muy pocos padres y niños saben que detrás de esta inocente cerdita caricaturizada existe el terrible secreto que descubrirás en este video. La leyenda cuenta que hace muchos años, en una pequeña granja, vivía una familia que se dedicaba a criar cerdos para después vender su carne a los carniceros del pueblo. La realidad es que dicha familia solo estaba compuesta por dos miembros, el señor Smith y su hija pequeña, Peppa Smith. La madre de Peppa estaba encerrada en prisión por intentar acabar con la vida de su esposo en presencia de la niña. A pesar del terrible episodio que vivió Peppa a su tan corta edad, era una niña dulce y obediente con su padre. Le gustaba mucho ayudar con el criadero. Tanto que todas las mañanas salía alegre a darles de comer a los cerditos para después limpiarles y jugar con ellos. Era tanto el cariño que tenía 4 favoritos. Un macho, enorme y robusto que no veía muy bien. Una hembra, que solo había podido tener 2 crías. Una de esas crías no hacía el típico gruñido como los otros animalitos, más bien gruñía como un dinosaurio. Y la otra cría era muy grande, como el papá. En sus tiempos libres, Peppa solía hacer dibujos. Un día, se le ocurrió hacer uno con tizas en la pared del granero. Dibujó un bosque, y dentro de él, de color rosa, a una familia de cerditos que vestían con camisetas y vestidos. Arriba de cada integrante, colocó sus nombres. Mamá Pig, a su lado estaba George, quien llevaba un peluche de dinosaurio, porque le gustaba gruñir como ellos. Luego, estaba Papá Pig, con sus gafas, porque no veía bien. Y al final, Peppa Pig, que lucía igual que ella, ya que era su consentida. Estaba muy feliz con su obra de arte. Inmediatamente, buscó a su padre para mostrárselo, pero cuando el señor Smith llegó, la tomó fuerte del cabello y empezó a gritarle. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no te encariñes con esos cerdos? Esta mañana, arreglé la máquina para triturar y pondré a andar la producción de carne de nuevo. Esos animales que has dibujado sobre la pared, justo esta mañana decidí deshacerme de ellos y venderlos al carnicero. Al escuchar lo que su padre le decía, comenzó con un fuerte llanto lleno de dolor. Pero a su padre no le importó. Incluso, le ordenó a su hija triturar desechos para darles de comer a los cerdos, mientras él se ocupaba de terminar con la vida de la cerdita favorita de Peppa. Peppa estaba muy molesta y aún así obedeció a su padre. Encendió la trituradora y puso dentro de una cubeta los desechos. Después, se subió a una escalera y estando en lo más alto, aventaba poco a poco el contenido que llevaba. Pero de pronto, la máquina empezó a hacer un sonido. Como si algo estuviera atorado dentro de los engranajes. Peppa decidió asomarse un poco para descubrir cuál era la causa. Lamentablemente, algo salió mal, y la escalera se movió. La pobre Peppa cayó dentro de la máquina. Cuando el padre llegó apresurado por los gritos desgarradores de Peppa, ya era muy tarde. Pues solo encontró una escena terrible, las paredes y el piso completamente cubiertos por los desechos de Peppa. Fue tanto el dolor del señor Smith, al encontrar a su hija en esas condiciones, que decidió unirse a su pequeña en el más allá. A la mañana siguiente lo encontraron en el granero, recostado en la pared, bajo el dibujo que había hecho su pequeña niña. Tiempo después, se rumorea que los dibujos fueron utilizados por los creadores del cuento de Peppa Pig. Sin importar la triste historia de muerte que lleva arrastrando. ¿Y tú, ya conocías el supuesto oculto origen de Peppa Pig?